Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida a nuestros invitados que nos contarán sobre la vida de Gladys, al señor Enrique Trujillo, que fue compañero de ella, y a Pamela Aznar, que es su sobrina. El libro que vamos a platicar es el libro que escribió Gladys, que por desgracia ella ya murió, pero bueno, que queremos rescatar y difundir, ya que es un tesoro debido a que no tenemos muchos documentos escritos por mujeres de los movimientos estudiantiles del 68, de los años 70, por lo tanto es un tesoro, y esta sesión de la UNAM se enfoca y se enmarca en realidad en el 8 de marzo, en el Día de la Mujer, que se celebró la semana pasada, y hoy clausura todos los festejos, conmemoración del 8 de marzo, y es por eso que tomamos el libro y yo enfocaré la lectura de los párrafos que haré sobre la mujer, y Pamela y el señor Enrique enseñarán con cosas más íntimas sobre la vida de Gladys. Solo nada más antes de comenzar, Amparo Montaño o algo así, es ustedes, sino para no darle acceso. Ok, bueno, pues comencemos. ¿Por qué Gladys escribió este libro? Y primero que nada, solo voy a explicar por qué escogió. Están todos viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, este es nuestro evento de hoy. Gracias por acompañarnos. Y el libro que escribió Gladys fue publicado la primera vez por el 2012-2013 y después la UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco lo republicó con esta nueva portada. Y bueno, aquí tenemos en nuestro público quien se encargó de ello, que es Ricardo Cardona, que está aquí de invitado también, que llevó el área de editorial, y bueno, ya a ver si nos quiere compartir después un poquito de cuando la conoció y cómo la contactó para llevar a cabo esta republicación. ¿Por qué le pone este título ella? Porque ella descubre por un amigo que le platica que los testimonios, la palabra se refiere al origen. En la época de los romanos, cuando se daba un testimonio, los hombres juraban decir la verdad tomándose los testículos. Por lo tanto, ella decide que eso no tiene nada de sentido para ella, de dar un testimonio, pero no desde la forma masculina, sino que como un ovarimonio. Es por eso el título, que es importante aclararlo para que la gente sepa por qué lleva este título. Bueno. Gladys, vamos a empezar, ya seguiremos compartiendo imágenes. Carmen Moreno, me decían que sí es familiar. ¿Alguien para poderla dejar entrar? ¿Moreno o no? Bueno, me avisan si Carmen Moreno sí. Voy a comenzar. ¿Por qué escribió ella este libro? Ella dice, ¿por qué escribo mi ovarimonio? Fueron varios los movimientos que me llevaron a escribir este ovarimonio. Uno de los principales fue el hecho de que la mayoría de lo que se ha publicado sobre la guerra sucia de la década de los 70 del siglo pasado fue escrita por terceras personas o casi siempre hombres. Estos temas suelen plantearse desde un punto de vista diferente al de las mujeres, que tuvimos ciertas vivencias en esta etapa, en la que el Estado llevó a cabo todo tipo de acciones ilegales y utilizó todos los aparatos represores en contra de quienes no estábamos de acuerdo con la política del gobierno. Violaron nuestros derechos, sufrimos tortura, secuestro, cárcel. A través de la historia, las mujeres hemos sido consideradas como Adelitas, que van siguiendo a su hombre, como procreadoras de hijos, no como seres pensantes, sirvientas, damas de compañía, cocineras, lavanderas, amas de casa, etcétera, que exclusivamente buscan quien las proteja sin iniciativa propia, guiadas por su sentimentalismo o bien por la tradición de una cultura transmitida por generaciones para ser sumisas. Este libro definitivamente es muy valioso por eso, por la mirada de una mujer y un ovarimonio desde una mujer en esta época. No sé si, que bueno, ya los presenté, pero no sé si quieren empezar a platicar, Enrique Treviño y Pamela Aznar, quien guste empezar a platicar un poquito
si quieren comentar algo sobre este párrafo o si seguimos adelante, como ustedes quieran. Claro. Mira, yo creo que es importante lo que tú dices. Gladys es y es porque yo no puedo hablar en pasado de ella, está muy presente en muchos lados en los que me sigo moviendo, personal y políticamente. Gladys siempre fue una persona muy especial. Gladys, y con esto comienzo, era una persona que tenía algo especial con todos. Con cualquier gente que tú platicaras que la conociera, tenía algo especial, un secreto, una complicidad, una travesura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una virtud grandísima. Yo conocí a Gladys en el año de 1969, cuando nosotros comenzamos el segundo año, ¿sí?, en la preparatoria popular. Ahí la conocimos, ¿sí? Y nos llamó la atención, primeramente, su figura, ¿sí? Muy jovial, muy risueña, tenía un sentido del humor muy específico, a veces era medio, como dirían ahora, medio acidita, pero tiene un sentido del humor negro, ¿sí? Llega jovial, risueña, muy guapa ella, con su minifalda, su pelo largo, y se empieza a adueñar prácticamente del escenario en la preparatoria popular. Ella entró como alumna al turno nocturno, pero la preparatoria necesitaba secretarias, porque los alumnos ya no podíamos hacer tantas labores, y mucho menos ese tipo. Entonces, se le contrató a Gladys y a dos compañeras más, mismas estudiantes del turno nocturno, iban como secretarias al turno matutino, y alumnas del turno matutino iban como secretarias al turno nocturno, ¿sí? Y así fue como Gladys ingresó ahí. Me llamó la atención porque dentro de las primeras pláticas que tuve, yo estuve platicando con ella, cuando llega un compañero que yo lo había conocido durante el movimiento estudiantil del 68, en una brigada, en un acto, como se conoció a muchísima gente, que era Max Arturo, su hermano Max Arturo, ¿sí? Yo lo conocí cuando él estaba en la preparatoria número 8, en Mixcoac. Él era miembro del comité de lucha. Y pues esas cuestiones nos acercaron durante el 68, ¿sí? En el 69, cuando va a visitar a Gladys, ahí lo reencuentro y empezamos a platicar y se incorpora él como maestro a la preparatoria popular, Max Arturo, con una maestra muy significativa para la formación de Gladys, que fue la maestra Lourdes Huerta, ¿sí? Entonces, y comienza esta presencia de Gladys, ¿sí? Y como la escuela nos movíamos bajo el principio de la autogestión, pues obviamente todo lo que pasaba en la escuela estaba organizado por comisiones, y en la que conocía a todos los miembros de las comisiones y todo era Gladys, ¿sí? La comisión de mantenimiento, la comisión académica, etc., etc., la de limpieza, etc. Entonces, es importante esto, que no se pierda de vista, ¿sí? Que la figura muy importante para Gladys y que la metió, como lo reconoce en alguna parte de su libro, que la metió a toda esta vida que ella la contrapone a su vida cotidiana y del papel de la mujer en aquellas épocas, en las familias tradicionales, ¿sí? Pues empieza a chocar, porque Max Arturo es una persona, era una persona, para mí, de las más brillantes que he conocido, ¿eh? De veras, muy, muy brillante. Él era maoísta, y él perteneció a un grupo que lo voy a adelantar un poquito porque el tiempo luego se nos va
hacer muy corto, que él era miembro, fundó un grupo con unos compañeros en economía y de prepa 8, y luego ya se inundaron para el Poli, etcétera, que se llamaba el MIRE, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, ¿sí? Entonces, Max era miembro de la dirección de ese grupo y era. Entonces, para el 1970, ¿sí?, el edificio de Liverpool de la Preparatoria Popular fue insuficiente para darle cabida a todos los estudiantes que iban a solicitar escuela. Porque recuerden que el objetivo fundamental de la Preparatoria Popular era abrir espacios dentro de la estructura educativa que había en nuestro país. Ya desde aquel entonces solamente había, ¿sí?, 7 vocacionales y 9 preparatorias y unas cuantas escuelas particulares. Un esquema que la universidad y el Poli no han cambiado, pero sí la presencia de la Preparatoria Popular generó que se abrieran estos cauces y se generaron a partir de 1970 los colegios de ciencias y humanidades, los ESITs, y empezaron a surgir escuelas tremendas, que era lo fundamental que se requería. Por eso es importante no perder de vista de la personalidad de Gladys y de su actividad política a la Preparatoria Popular. Yo me podría atrever a decirles que no se puede explicar la presencia de Gladys como se dio sin la Prepa Popular, y la Prepa Popular no hubiera tenido algunos hechos, algunas presentaciones sin la presencia de Gladys, porque de veras Gladys era muy movida y organizaba las cosas. Y sí, tiene razón. Nosotros no lo recuerdo bien qué fecha, fue en el 2008, me parece, que hicimos un evento para conmemorar el 40 aniversario de la Preparatoria Popular, y se hizo en la Universidad de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo, que está en la del Valle. 2 días haciendo un festejo para la Popular, y de ahí surgió la idea de organizar un comité de egresados de la Preparatoria Popular. Se forma este comité de egresados de la Preparatoria Popular, se le da un sentido de una asociación civil y lleva el nombre de Por la Reivindicación Educativa. Gladys era parte de la estructura, ¿sí?, de este comité, ¿sí? Entonces, estando en unas de las reuniones después de ese aniversario 40, en las oficinas a donde nos reuníamos, que era un despacho del compañero Jorge Colín, ahí en la colonia Roma, ahí se reunía el comité. Un día Gladys llega y nos empieza a platicar de la necesidad que sentía de escribir, y nos comentaba muchas cosas, ¿sí? Muy bien. Y un día llegó temprano y nada más estábamos 3 compañeros. Estaba el compañero Antonio, que en paz descanse, estaba Gladys y estaba yo. Entonces empezamos a platicar y yo le pregunté: Gladys, ¿cómo vas con tu libro? Entonces me dice: sí, estoy haciendo mi testimonio. Y fue el compañero Antonio cuando le dijo, medio en broma, medio en risa, pero señalándole lo que tú decías, Natalia, que le dice: Gladys, te estás adjudicando algo que no tienes, porque testimonio viene de testículos. Tú mejor deberías de ponerle otro nombre al libro. Y de ahí surgió el libro de Ovarimonio, ¿verdad? Entonces, sí son datos que hay que decirlos, comentarlos, porque es importantísimo. Nos da muestra de cómo nos llevábamos, ¿sí?, entre nosotros, ¿sí? De cómo nos conectábamos. Particularmente, Gladys empieza a generar mucha participación porque era muy movida, ¿sí? Cuando se da el surgimiento, ¿sí? Perdón, voy a continuar con lo de su hermano para no meter, ya me iba a adelantar,
porque quiero, o sea, redondear esta idea para que no se me olvide y para generar en todos el sentido de lo que era Gladys, ¿sí? Esto llevó a su hermano Max, se le dije que era la persona más importante, más importante para, para su hermano, pues era, el hermano era, su ídolo, ¿sí? Su ídolo de Gladys, mayor que ella, ¿sí? Y de izquierda. Y en 1967, antes de que estallara el movimiento estudiantil, asesinan en Bolivia a Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Y el grupo El Mire, y ya lo puedo decir sin tapujos porque ya hay muchísimos libros y documentos que han destapado esto, ¿sí? El grupo El Mire decide ir a poner dos bombas, una a la Embajada de Bolivia y otra en la estatua de Miguel Alemán, que qué bueno que fue eso, ¿sí? Que había en la explanada de la universidad. Estallan las bombas y pues, la operación de la policía se da, detienen a varios de los que participaron, entre ellos detienen a Max Arturo, que en 1967 Max Arturo era menor de edad, ¿sí? Era menor de edad y va a dar a la cárcel, ¿sí? Se mueven, la familia se mueve, pasan ahí odiseas y Max Arturo, una semana antes de que cumpliera la mayoría de edad, es puesto en libertad. Lo mandan de Lecumberri, lo mandan al tutelar para menores y ahí fue más fácil y sale, ¿sí? Esa situación libró a Max Arturo de haber sido un preso político desde el 67, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿sí? Entonces, en 1970, repito, se toma otro plantel dentro de la preparatoria popular, porque era insuficiente el plantel de Liverpool 66, ¿sí? Y es un cambio completamente radical. La preparatoria popular, primer edificio, ¿sí? En Liverpool 66, Colonia Juárez, estábamos en la zona rosa, a media cuadra de Insurgentes, a 3 cuadritas de Reforma, y el plantel número 2 de la preparatoria popular, ¿sí? Que se crea en el 1970, ¿sí? Es en el barrio populoso y decadente en el sentido sociológico, no se me vaya a malinterpretar, de Tacuba, ¿sí? A donde estaba la escuela, la antigua Escuela de Ciencias Químicas, las vías y teporochitos en las vías. Bueno, era una realidad completamente distinta, ¿sí? Geosocial y geopolítica, ¿sí? La ubicación de las dos escuelas. Entonces, esto lo digo como una cuestión porque nosotros hemos generado ya un estudio o pretendemos estar participando en estudios que den cuenta de realmente toda la historia de la preparatoria popular, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestro personaje, que es Gladys, ¿sí? Entonces, a partir del 70, ¿sí? Gladys, perdón, del 68, Gladys empieza a visitar a los presos políticos del MIRE, ¿sí? Que estaban en Lecumberri, había varios. Y ahí comienza a tener contacto con los demás presos políticos. Entre ellos ya estaba preso en Lecumberri Pablo Alvarado Barrera, una persona significativa para Gladys, ¿sí? Entonces empieza. Y Gladys desde ahí ya tenía contacto, iba constantemente con Maru, la hermana de Enrique Condés Lara, que era el preso político ahí de él, empiezan a visitar, ¿sí? Maru y Gladys empiezan a visitar a los presos políticos y ahí se da un inicio de la concientización muy fuerte de Gladys, ¿sí? Obviamente, ya con nuestros antecedentes, cuando llega el movimiento estudiantil,
y con la influencia de su hermano Max, pues participa y se genera esto. Las fotos que estamos viendo son las fotos del auditorio de la Preparatoria Popular en Liverpool, ¿sí? A donde está Pablo Alvarado, blanco y negro, está Pablo Alvarado Barrera, a su derecha de Pablo Alvarado está Zapata, a su izquierda no se ve, pero en la otra foto a color sí se ve, está Francisco Treviño, ¿sí? Que lo adelanto, él es mi hermano, que más adelante tengo que hablar de él, ¿sí? Y ya en la pared contigua, que hace ángulo en la foto blanco y negro, está el maestro Sergio de la Peña, de Físico-Matemáticas del Poli, está un dibujo de Marx y Engels medios pachecos, luego está Genaro Vázquez Rojas, y era el ambiente cultural, político que había en la Preparatoria Popular, ¿sí? Me voy directamente, perdón que haga un comercial, Natalia, me está hablando mi sobrina, Esther Arismendi, que quiere entrar, no sé si le podías dar Claro que sí, gracias por... acceso. Y por favor me avisan si tienen gente que quiere entrar y que los tengo en sala de espera. Voy a abordar tantito esto para dejarle la palabra a Pamela, ¿sí? Ya el 10 de junio, ¿sí? Cuando se organiza después del movimiento estudiantil, el reflujo que hubo en el año de 1969, que yo llamo, ahí fue un año para que cada uno de nosotros, desde su distinta trinchera, convocara a sus héroes, ¿sí? Nosotros teníamos un círculo de estudio, yo y varios compañeros en la Popular, que convocamos a nuestros héroes, que eran Marx, Lenin, el Che Guevara, ¿sí? Y hacíamos círculos de estudio y hacíamos festivales, y eso fue importante. Entonces, llega el 10 de junio y Gladys tiene una participación fundamental, pero ya lo comentaré para darle espacio a Pamela. Gracias, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, te escuchamos. Pues primero que nada agradecerles porque cada que hablamos de mi tía para mí es como revivirla un poquito o más bien al revés, como dejar que no se pierda en el olvido. Y pues en mi caso, más bien en lugar de que yo la conocí, ella me conoció en el año de 1991 y pues fue parte fundamental mía toda la vida. Pues ella, cuando yo era pequeña, aunque no lo decía a lo mejor tal cual con palabras, que participaba en movimientos sociales o en lo que estuvo participando en el movimiento del 68, con las actitudes que tenía, como que me iba inculcando, mi mamá y mi tía me iban inculcando como una visión como diferente a las generaciones pasadas. Y entonces llegó un punto en donde puedo comparar la generación de mi abuelita con la generación de mi mamá y mi tía y la generación que yo vivo con las generaciones que vienen. Y entonces sí se puede ver cuánto hemos avanzado y también podemos ver cuánto nos falta también por hacer muchísimos cambios en la sociedad. Pero creo que gracias a mi tía logré tener esa perspectiva desde muy pequeña y creo que a mí me ha ayudado mucho y creo que he podido compartir con amigas o con otras mujeres esa visión que a lo mejor las ha hecho reflexionar en ciertas cosas, en ciertas situaciones para mejorar. Muchísimas gracias, Pamela, y gracias, Enrique, también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Puedo compartir rápidamente un párrafo breve que ella nos escribe para explicar sobre la prepa popular y después, si quieren, comparto un poco justo lo que nos decías, Pamela, como un poco de ella, ¿no? De estas relaciones. Les compartiré breves párrafos como de la mujer en esa época, gracias a las palabras de Gladys. Bueno, ella nos habla de la prepa popular. Para quien no sepa sobre este tema, ella nos dice: meses después de la Marcha del Silencio, mi hermano me platicó sobre la preparatoria popular. La UNAM tenía 9 preparatorias incorporadas y el Politécnico 7 vocacionales.
no había otras escuelas donde se pudiera estudiar, a excepción de las escuelas particulares, que eran inalcanzables para familias de clase baja o media y mucho menos para familias de escasos recursos que venían del campo. Así es que cuando se terminaba la secundaria, las posibilidades de continuar la preparatoria académica eran mínimas. El Colegio de Ciencias y Humanidades fue creado por la UNAM hasta 1971 y posteriormente la SEP creó en 1974 el Colegio de Bachilleres y otras escuelas, bachilleratos técnicos como el CONALEP, por ejemplo. En octubre de 1967, un alto porcentaje de alumnos no fue aceptado en la universidad. En enero de 1968, miles de estudiantes egresados de la secundaria, al no obtener un lugar a nivel bachillerato, vieron frustrados sus deseos de continuar estudiando y terminar una carrera profesional. Ante estas circunstancias, un grupo político de estudiantes llamado Miguel Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, apoyó e impulsó a los jóvenes a luchar por su superación. El grupo de apoyo, integrado por María Castillo Ordaz, Roberto Escudero, Luis González de Alba, Alfredo Hernández Pacheco, Rufino Perdomo, Enrique Sevilla, Salvador Zarco, Lourdes de Taylor, Antonio Castillo, entre muchos otros, logró impartir clases en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras basadas en los programas de estudio correspondientes y con el apoyo de maestros y material didáctico. Esto es increíble porque ellos lucharon, y nos cuenta Gladys, nos dice, los jóvenes participaron en los diversos mítines y marchas convocados por los universitarios hasta que el 12 de julio de 1968, gracias a su lucha política y académica, consiguieron que fueran aceptadas en gran parte sus peticiones y lograron el reconocimiento oficial de sus estudios de bachillerato cursados en la Facultad de Filosofía y Letras. También lograron que se dotara de un edificio propio, justo el que nos contabas, Enrique, que está en Liverpool, 66 en la Colonia Juárez, y obtuvieron los mismos derechos y obligaciones que los alumnos de la UNAM. Consiguieron la exención de pago, el reconocimiento del autogobierno y la organización libre de sus intereses pedagógicos. Los estudiantes de diversas facultades pudieron hacer su servicio social impartiendo clases en la preparatoria. Esto significa, y bueno, en otras partes del libro, que eso ya no lo voy a citar, pero Gladys nos cuenta la importancia de la preparatoria popular, de la cual egresaron más de 70,000 alumnos, 70,000. Esto dio pie a que todos ellos que egresaban de la prepa pudieran entrar a la UNAM a estudiar. Y bueno, ella cuenta en diferentes momentos del libro cómo participaban en las olimpiadas académicas, compitiendo con otras preparatorias privadas incluso, y siempre sacaban el primer lugar. La preparatoria popular fue importantísima y el testimonio de Gladys de cómo nos narra cómo surge, cómo se gesta, cómo ella participa igual como secretaria, como bien nos contabas, Enrique, y cómo ella nos muestra justo este periodo y esta importancia es valiosísimo, fuera de todo lo más que nos narra, ¿no? Nos narra muchas cosas, pero creo que la preparatoria popular es importantísima que se siga dando a conocer porque hay mucha gente que no sabe de ella. No sé si quieren compartir algo con respecto a esto. Si quieres, yo empiezo ahora. De hecho, yo soy una beneficiaria de todos esos movimientos porque yo fui al CCH. Entonces, toda esa lucha y conocer toda esa historia te hace valorarlo más. Entonces, ahorita que mencionaste a Rufino Perdomo, inclusive él fue uno de mis maestros en CCH y también nos contaba un poco como de cómo fue en su época y los movimientos, y en algún momento llegamos a conectar por el contacto de mi tía, de que pues sí la recordaba y sí se acordaba de ella, y mi tía también se acordaba de él. Entonces de repente me volví un pequeño intermediario como de entre los dos porque no se podían ver. Fue muy corto el periodo, pero sí fue un pequeño lazo de comunicación que fue como bonito. Y justo eso, como que antes y hasta la fecha, en ciertos aspectos como que a la mujer la minimizan y es así como de, no, tú eres como para crecer, casarte, tener hijos y pues ya si quieres hacer algo, pues es así como de más, no es una prioridad. Y entonces justo mi tía y mi madre desde pequeña y desde siempre fueron como inculcando esa forma de ser independiente,
de tener un desarrollo propio, de ser autosuficiente, e ir buscando tu camino donde no dependas de un hombre o de otra persona. Y justo en la escuela yo estudié arquitectura, en la facultad hay como diferentes corrientes, entonces yo me imagino que consciente o inconscientemente por la influencia de mi tía, yo caí en un taller de autogobierno. Entonces también desde ahí como que ya me nacía como el seguir ese caminito, y entonces hacíamos proyectos para comunidades, íbamos a visitar comunidades, hacíamos proyectos rurales, y era como muy bonito sentir como esa satisfacción de hacer como la propuesta para ayudar a alguien. Y sobre todo porque se tiene la idea de que el arquitecto es como solamente para cierta clase social, cuando la vivienda o la habitabilidad debe ser para todos. Entonces no necesitas de, no sé, un presupuesto muy elevado para poder tener algo con calidad de vida donde se pueda vivir bien. Y entonces todo eso como que lo he ido hilando con la historia de mi tía, con la escuela, con lo que he crecido, con lo que he ido viendo. Y por eso para mí es como muy importante como el conocer toda la historia desde la prepa popular hasta hoy en día. De que muchos compañeros a lo mejor del CCH entraron y ni siquiera saben qué hay de trasfondo antes de que existiera. Y entonces, pues creo que es importante difundirlo para que se conozca. Totalmente de acuerdo. Gracias por compartir eso. Qué bonito que te tocó de cierta manera seguir como esos pasos y sentir el beneficio de lo que tu tía inició. Es increíble eso. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, eh, Bueno, yo soy su servidor Rafael Barzalobre. Primero quiero agradecer a mi querido amigo y compañero Enrique Treviño, que me hizo favor de convocar a esta reunión. Le agradezco mucho. Gracias, gracias, Enrique. Interesante. Estuvimos hace 20 días en la casa de Jorge Villamil, un precursor de la prepa popular, un señorón que le hicimos una entrevista genial. Yo les quiero comentar en este momento que bueno, y también un reconocimiento para Pamela por esto que nos está compartiendo, y un agradecimiento también a Natalia por este esfuerzo de armonizar esta reunión después de esta entrada tan oscura de algunos personajes que no vale la pena siquiera mencionar. Yo les quiero comentar que en cuanto me hizo favor Enrique de invitar, y que estaba yo preparándome para esto, me metí a buscar algún video sobre lo que hizo nuestra heroína, y vi una entrevista que le hicieron. No tengo bien toda la información de dónde fue y todo, pero donde habla ella de lo que acaba de comentar Pamela. Ella lo dice ahí claramente, de que en su casa ella no tenía por qué estudiar, que su papá le dejó de hablar un tiempo porque ella quería estudiar, quería prepararse. Esa era una mentalidad de los 60 de aquella época, y claro que viene con un peso histórico de antes, ¿no? Pero afortunadamente ella supo modificar este peso histórico, y de ahí vemos todo lo que ella nos ha legado, y que afortunadamente ya lo está aprendiendo tanto el hombre primeramente, que lo tenemos que asimilar y aprender y respetar, y así como a las mujeres, ¿no? La mujer también lo está tomando así. La verdad que es voy a investigar bien nuevamente este video para compartirlo, si me lo permiten, con ustedes, o si lo conocen, Natalia, sería genial, ¿no? gracias por mencionarlo justo aquí. A ver, les voy a compartir mi pantalla rápidamente. Si quieren, al final, aquí está. Ahí está. Es ese. Exacto. Ese es el que dice. Sí, yo también me lo encontré y me lo disfruté muchísimo. Encantado, ¿verdad que sí? Tenemos un poco para que la escuchemos a ella de viva voz, ¿no? Muchas gracias por compartir eso, gracias por estar con nosotros y por compartir esto. Pues al final es familia y o sea, familia de ella, y qué maravilla. Muchas gracias. Siempre lo que quieran compartir es parte de el propósito de esta sesión, es eso, no que sea algo académico, sino que sea una charla y que compartamos justo, pues desde lo íntimo, la vida de Gladys. Yo me apego más al texto, no tuve el gusto de conocerla, pero bueno, la conozco a través de sus palabras y estoy enteramente conmovida. Soy ya su fan, definitivamente me encanta. Y bueno,
Me encanta que haya compartido esto de lo de la educación. Si me permiten, también voy a compartir justo ella cómo, perdón, una pregunta. ¿Alguien conoce a Margarita Fuentes? Margarita Fuentes. ¿Alguien conoce? Sí, ella quiere entrar, sí. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, les voy a compartir. Déjenme poner galería. Okay. Aquí Gladys nos habla justo de la educación y las opciones de superación para las mujeres. Y yo les comparto. Dice, las mujeres aspirábamos a superarnos mediante el estudio de una carrera profesional. Teníamos como única opción la escuela normal. Para ser educadas o maestras, para la escuela normal para ser educadas o maestras de primaria. Aquí voy a hacer nada más un paréntesis que no aclaré, una disculpa. Ella nació en 1951. Okay, nada más para que se den una idea. Sabemos que estamos hablando de los años 60, 70, pero nada más para que sepan cuántos años tenía en esta época. Entonces dice, otras opciones eran trabajo social o enfermería, pero eran censuradas por considerar las carreras para mujeres livianas de cascos, que tendrían la prostitución como futuro. Igual suerte se corría si decidíamos ser secretarias porque se pensaba que podríamos cambiar la opción de ser una respetable esposa por la de ser la amante ocasional del jefe y terminar igualmente como una mujerzuela. Las mujeres estábamos oprimidas económica, política y socialmente. Vivíamos bajo un dominio familiar exagerado, no teníamos ni voz ni voto, no podíamos elegir el tipo de ropa que queríamos. Y aquí me voy justo a la educación. Denme un segundito. Aquí está. Denme un segundito. Entonces, los sábados, aquí es que estaba prohibido estudiar justo lo que nos estaba usted narrando, Rafael. Y dice... Los sábados acudía a la iglesia a dar clases de catecismo para preparar a los niños que iban a hacer su primera comunión, pero era algo que no me llenaba. Añoraba seguir estudiando como mi hermano que ya iba en la secundaria. Claramente él como hombre sí podía seguir estudiando. Realmente me costó varias noches de ruegos y llantos porque mi papá se negaba rotundamente a que yo estudiara la secundaria. A pesar de mis argumentos y mi interrogante del porqué de la exclusión, su decisión era un rotundo no vale la pena, las mujeres no deben estudiar. Su idea era que permaneciera en la casa haciendo labores propias de la mujer. En espera del príncipe azul o que por lo menos encontrara quien me mantuviera de por vida, aunque no era el caso de mi mamá, que trabajaba a pesar de haberse casado por la iglesia como Dios manda. Finalmente logré ablandar a mi mamá, quien por primera vez en su vida se enfrentó a la oposición de mi papá, me apoyó y se comprometió a pagar la colegiatura en una secundaria técnica que quedaba relativamente cerca de mi casa. Por caprichuda, mi papá dejó de hablarme un buen tiempo. Bueno, aquí podemos ver justo cómo ella como mujer pues tenía eso prohibido en esa época, ¿no? No sé si quieran compartir algo. Yo, mira, Natalia, para continuar, porque creo que nos va a comer el tiempo y yo sí quiero que por lo menos nos llevemos todos una visión panorámica de todo lo que hizo Gladys. Vamos, voy a empezar a dar datos en relación a la prepa popular y luego retomo a nuestro personaje, que es el que nos ha convocado aquí, ¿sí? Datos. La prepa popular comenzó clases el 12 de febrero de 1968, con 1,050 alumnos. Tomábamos clases en las aulas vacías, en los corredores, en los pasillos y en los grandes corredores que estaban junto al auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí comenzamos a dar clases. 1,050 alumnos, divididos en 19 grupos en la mañana y en la tarde, ¿sí? Entonces, son los 21 grupos en que estamos. Entonces, era importantísimo esto, importantísimo. Cuando empieza el movimiento estudiantil, ¿sí? El día 10 de julio, la prepa popular realiza una manifestación alrededor de la universidad para entregar el pliego petitorio. Y qué bueno que aquí está dos compañeros que vivieron esto. Francisco Javier Muñoz, mi gran querido Paco Muñoz, él era miembro
del consejo directivo en ese entonces de la Preparatoria Popular, ¿sí? Ese día, 10 de julio, se entrega el pliego petitorio, donde se plantean 7 puntos las demandas. Los entregamos y ocurrieron cosas muy chistosas. La manifestación iban maestros, nosotros como alumnos, algunos padres de familia, algunos compañeros de la universidad que nos acompañaron en esta marcha. Prendimos nuestras antorchas, empezó a llover, no terminamos el recorrido, llegamos a rectoría, ya estaban los porros, tuvimos un altercado, se abre la posibilidad y entra parte del consejo directivo a entregar el pliego petitorio, ¿sí? A oscuras en la universidad, ¿eh? Entonces llegan los porros de Prepa 5, nos quieren atacar, se armó un pequeño conato, corrimos a nuestra escuela, que era la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí nos atrincheramos, y ahí estuvimos, ¿sí? Ya salimos muy tarde, y 2 días más adelante, el 12 de julio, la universidad contesta el pliego petitorio, donde de los 7 puntos que se planteaban en este pliego, 5 fueron aceptados y 2 no rechazados, sino quedaron en impasse. ¿Cuáles fueron estos? El primero, que uno de los puntos pedía la prepa a la universidad 1 millón de pesos para los gastos anuales de su administración, etcétera. La universidad nos dijo, no puedo darlos porque nuestro presupuesto se hace cada año y la universidad no puede dar dinero, ¿sí? Y el otro punto que quedó en impasse fue la cuestión del pase automático para entrar a la universidad, y nos dijo, palabras más, palabras menos, antes de correr, caminen. ¿Cómo quieren tener un pase ya para cuando terminen la preparatoria si apenas están ustedes en el primer año? Por eso es importante los datos. Cuando acabe el movimiento y retomamos nuestras clases ya en nuestro edificio, en Liverpool, éramos 637 alumnos, ¿sí? Terminamos las actividades académicas para pasar al siguiente año, al quinto año. Y en 69, en el año de 1969, ¿sí?, hubo un desbordamiento de gente rechazada a inscribirse a la preparatoria popular. Tuvimos que formar 3 turnos. Cuidado lo que estoy diciendo, 3 turnos. Estábamos bajo la cuestión de la autogestión. Teníamos prácticamente la responsabilidad de luchar no solamente por nuestro futuro, yo como integrante de la primera generación, sino el futuro de la escuela, consolidar la escuela, ¿sí? En 1970, ¿sí?, ya con los 2 planteles y 6 turnos, 3 en Tacuba y 3 en Liverpool, había cerca de 5,000 alumnos. Fíjense, de 637 cuando retomamos a finales de 68, para 70, 5,000 alumnos. Y esto es importante porque de ahí se empezó a hacer con una presencia importantísima y significativa la preparatoria popular, ¿sí? Y sí, ahí hay grandes personajes, no solamente los compañeros del grupo Miguel Hernández, estaba también el grupo José Carlos Mariátegui, que eran los 2 grupos de izquierda radical universitaria que se disputaban la sociedad de alumnos. Eran prácticamente los mismos cuates, ¿no? Roberto Escudero, Perdomo, Luis González de Alba, etcétera, etcétera. Todos, la maestra María Eugenia, su esposo Jorge Mesta, todos ellos que luego fueron importantísimos en la formación de todas las izquierdas, todas las izquierdas. Entonces, en 70, ya 5,000 alumnos, no hay que perderlo de vista, ¿sí? Para 71, después que hay una situación muy particular que no entro a explicarla, si no me llevaría más tiempo, en la Universidad de Nuevo León, surge el problema. Ahí llegó un rector
electo democráticamente, impulsó una ley orgánica, al gobernador no le pareció, quitó al rector, quitó la ley orgánica, llegó un rector, un militarcete, que desgraciadamente llevaba también el apellido Treviño. Pero en fin, es Monterrey, en cada esquina hay cuatro familias Treviño, ¿no? Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que detonó la situación. No hay que olvidar que el movimiento en las escuelas, la única escuela que mantuvo un movimiento permanente, no por decirlo ahorita me lo vayan a creer, sino porque era nuestra subsistencia, fue la preparatoria popular. En el 69 teníamos que luchar no solamente por la cuestión de nuestras cuestiones académicas, tuvimos que hablar con los del Politécnico. Liverpool era un edificio muy pequeño, no teníamos espacio para laboratorios y venía ya asignaturas teórico-prácticas como biología, como química, y no teníamos espacio para los laboratorios y teníamos que cubrir con ese requisito académico de los programas universitarios. ¿A dónde fuimos a tomar esto? A la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con los varios compañeros de los comités de lucha de esta escuela, daban clases ahí. Me acuerdo de tres que para mí dejaron una importancia fundamental, ¿sí? Jesús Vargas, que todavía por ahí anda, el gran querido maestro en Chihuahua, es un gran historiador, ahora abandonó la biología y se metió a la historia, que bueno, el compañero Saldívar, el maestro Saldívar, y el que más nos impresionó, en lo particular a mí, Gais Caustenza Bilbao, un tipo de los que muchos nos tocaron, genial, genial, genial. No solamente nos enseñaba las cuestiones académicas, sino nos impulsaba personalmente. Gaisca trabajaba en las noches en un restaurante y él se dio cuenta, yo tomaba clases con él 2 días a la semana a las 7 de la mañana, él se daba cuenta que éramos muy inquietos, pero no por desmadrosos, perdón por la palabra, sino porque muchos de nosotros llegábamos a tomar clase sin haber tomado un café, no llevábamos ni un café en el estómago. Él se dio cuenta y como trabajaba en un restaurante, las cosas que quedaban buenas al restaurante nos las llevaba y las repartía para desayunar. Y antes de dar clases decía, ¿quién no ha desayunado? Y hasta venían de otros salones porque casi nadie había desayunado. Y él compartíamos cosas. Anécdota importantísima que nos formó de una forma fundamental como seres humanos, ¿sí? Entonces, anécdotas así hay muchas. Vuelvo a lo de Monterrey. Da la pauta y el movimiento ya estaba organizado desde el 69. Todos los comités de lucha que se formaron en el 68, perdón, los comités de huelga que se formaron en el 68, cambiaron su nombre a comités de lucha. Y en el 69 se forma una nueva agrupación, ya estando los dirigentes, la mayoría presos en Lecumberri, llamada el COCO, Comité Coordinador de todos los comités de lucha. Y ahí obviamente la preparatoria popular ya no solamente tenía un plantel, tenía 2 planteles y composiciones que nosotros creíamos que eran las más correctas, estar impulsando la movilización, ¿sí? Y empezaron a crearse escuelas populares en Guerrero, en Veracruz, en Sinaloa, en el Estado de México, empezaron a surgir. Y en 1970 se forman los SHs. Y no nos jactamos, y no digo mentiras, ¿sí?, en decir que gran parte de la organización y del contenido de los SHs, no digo que fue copiado, aprovecharon la experiencia de la preparatoria popular. Los turnos, ¿sí?, las gentes, se forman en el 70 3 SHs, ¿sí? Y luego en el 71 se forman otros 2 para generar los 5 SHs. Entonces, el comité coordinador, ante el conflicto de Nuevo León, dice, ¿salimos o no salimos a la calle? Se confluyen varios elementos. Los varios expresos políticos ya habían salido. Muchos de ellos, como Roberto Escudero y otros más, salieron de Lecumberri
y se fueron exilados a Chile. Otros se fueron a Perú. Cuando se da la amnistía, ¿sí? Que nadie la quería, regresan, pero ya estaba planteada la necesidad de hacer una marcha en apoyo, ¿sí? A la Universidad del Nuevo León. Llegan estos expresos políticos, no digo nombres para no, que se me vaya a olvidar alguno, ¿sí? Y dicen que no era pertinente salir a la manifestación. Nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, no? Dice, porque podemos caer en una provocación contra el nuevo presidente, Luis Echeverría Álvarez, que en una opinión muy personal es el presidente más perverso que hemos tenido en nuestra historia. Perverso, como más negro que la noche, ¿sí? Y más podrido que la manzana con gusanos, este señor. Ante esto dijimos, no, oye, ¿qué está pasando? En lugar de tener un apoyo de ciertos compañeros que habían sido dirigentes en el 68 y afuera, ¿sí? Dijimos, no, pues ¿saben qué? Lo que siempre hacíamos, vamos a llevar la propuesta a las distintas escuelas a ver si se sale o no a la marcha. Obviamente ganó que se salga y 25 contingentes había. Yo no me atrevo a decir qué número de participantes eran o no, puesto que la marcha no se desplegó en su totalidad, pero mínimo se ha hablado de varios estudiosos, de más de 10,000 gente los que estábamos ahí para salir a la manifestación. Yo tengo que aclarar que mi hermano Francisco, él entró a la Prepa Popular en 1970. Él fue fundador de la Prepa Popular Tacuba en el 70 y yo fui fundador de la Prepa Popular en el 68 y nos jactamos. Primer movimiento estudiantil triunfante en el mundo, el de la Prepa Popular. Y el ejemplo está ahí. Entonces, es importante esto. Ya no narro más cosas porque si no me centro en Gladys. Sale la manifestación y el grupo de los halcones, que la Prepa Popular ya lo conocíamos, porque desde 69 éramos sus clientes, nos atacaban, nos golpeaban, asaltaban la escuela, ¿sí? Entonces, ya conocíamos, salimos a la manifestación y nadie se esperaba una represión tan brutal como la que hubo. Gladys, el maestro Jorge Villamil, el maestro Andrés y otros compañeros, el día 10 en la mañana, mientras estábamos haciendo las mantas que íbamos a llevar a la marcha, fueron a darse una vuelta a la normal para ver cómo estaba el ambiente y llegaron muy espantados. Estaban los tanques antimotines, había camiones grises del antiguo departamento del Distrito Federal con gente muy extraña, los golpeadores, ¿no? Que ya sabíamos que eran los golpeadores. Entonces dice, pues tenemos que determinar si ir o no ir. Y obviamente la gente ya estaba muy acelerada y dijo, salimos a la marcha. Y la Prepa Popular llevó uno de los contingentes más numerosos, Liverpool y Tacuba. Y aquí hay algo que hay que decir que no se ha reconocido y hay que decirlo, ¿sí? Más de la mitad de los jóvenes que salimos, yo no era tan joven, que salimos en el 71 a la manifestación en apoyo a la Universidad de Nuevo León, era la primera vez que salían a una marcha. Nosotros ya éramos los experimentados que habíamos participado en el 68, pero desde la segunda generación no habían salido. La tercera ni la cuarta había salido a ninguna marcha. Alumnos del CCH no habían salido a marchas y muchos de las nuevas generaciones de las Pepas de las Rojas no habían salido y ellos fueron gran parte de los que alimentaron esta marcha, ¿sí? Entonces se da la represión tan horrible, tan fuerte que nadie pensaba esto, ¿sí? Que nos encontramos en la normal, llego a la normal,
después de participar con mi brigada en el enfrentamiento en la calle de Alzate con los halcones, nos golpean, ¿sí? Nos enteramos que empezaron a oír nombres de que el maestro Héctor fue herido, que el compañero Olaf fue herido, y empezamos a escuchar. Entonces nos empezamos a inquietar mucho y nos refugiamos en la Normal. Cuando llego a la Normal, ¿sí? Me encuentro a dos compañeros íconos de la escuela, el compañero Isaías Morales, que lo conocíamos como el Zorri de Liverpool, y el compañero Joel Ochoa, mejor conocido como el Negro, dirigente de Tacuba. Y en la Normal había muchísimos heridos, ¿sí? Muchísimos heridos. Yo cuando llego a la Normal, mi camisa, yo iba con una camisa de manta blanca, mi camisa estaba manchada de sangre, pero yo no estaba herido, no supe de dónde. Me encuentro, la cambio, y cuando llego a donde estaban todos los heridos, me abrazan muy fuerte Joel y el Zorri, me abrazan muy fuerte, me dicen, discúlpanos. Yo dije, bueno, ¿de qué? ¿No? Me dice, es que en la ambulancia que acaba de salir, tuvimos que entregar a tu hermano porque fue herido de 3 balazos. 2 de M1 expansivo y de una pistola 45. Porque además de mandar a los golpeadores y a las armas a pie de calle, ¿sí? Estas gentes planificaron esa masacre, y desde no solamente el edificio que estaba en construcción del Metro Normal, sino de varios edificios a lo largo de México, Tacuba y sobre Avenida de los Maestros, pusieron francotiradores. Y hay fotos que se ve a muchos de ellos riéndose, ¿no? Hasta uno, o sea, con la rodilla en tierra, disparando hacia dentro de la Normal, ¿sí? Entonces, yo me desespero, no pude salir porque la balacera estaba muy fuerte. Cuando logro salir, salgo con 4 compañeros, nos refugiamos en una casa casi enfrente de la Cruz Verde, hablo por teléfono a mi casa, doy esta información, pero ya en pláticas con Gladys posterior, Gladys, cuando ve esta represión, va al edificio de Liverpool, empezar a llamar, empezar a sacar listas para ver heridos y todo, y ahí se encuentra al gran compañero Paco, que aquí está viéndonos, Francisco Javier Muñoz, y al compañero de la segunda generación de la Popular, que le decían el Topo, me parece, a José Alba, ¿sí? Y los 3 empiezan a recorrer y llegan a la Cruz Roja. Llegan, preguntan, ya saben, el pizarrón, en el lugar número 9, el nombre de mi hermano Francisco Treviño. Preguntan por él, y el doctor que es ahí dice, ¿qué son de él? Y Gladys se dice, soy su hermana. Se hace pasar por nuestra hermana para que se operara de emergencia Francisco. Si no, tal vez no hubiera resistido el mes de que duró, ¿sí? No señalo estas cosas porque creo que es la personalidad de Gladys que nos cautivó a todos. Desde la primera noche, ¿sí?, se organizaron brigadas. Gladys fue una de las promotoras en organizar y hacer recorridos en la noche durante casi todo el mes que estuvo mi hermano en la Cruz Roja, alrededor de la cuadra, ¿sí? No solamente de la prepa, sino había gente del poli, gente de la universidad, haciendo rondines, porque no iban a permitir que sacaran a ningún compañero herido. Y porque no hay que decirlo, no hay que tener miedo a esto. Y varios de ellos iban armados. Claro, no iban con armas poderosas, tal vez una pistolita 22, una 25, etcétera. Pero señalo esto por la disposición. Al día siguiente, que necesitaban donadores de sangre. Yo desde la Cruz Roja le hablaba, Gladys, necesitamos donadores de sangre. Sí. Para las 4 de la tarde
De ese día que yo le reporté a Gladys que hacía falta sangre, llega conmigo el director del hospital y me dice, por favor, ya no manden compañeros. El banco de sangre está saturado de la gente que llegó. Gladys pasó a los salones, habló a las demás escuelas del poli para mandar gente a que donara sangre. Que hace falta dinero para comprar las medicinas. Gladys hablaba con los representantes de grupo, hablaba con el consejo directivo, se formaban las brigadas y se salía, ¿sí? Entonces, es fundamental esta situación. Cuento uno que es anecdótico, pero que para que darles una muestra más de lo que vean, de lo que era esta linda mujer, Gladys, ¿sí? Ya cuando se nos dice al mes de que mi hermano había muerto, bueno, pues ver en dónde se iba a velar, y el comité directivo de la preparatoria no nos puso límite, nos dijo, a donde quieren ir a velar a tu hermano, el consejo directivo va a apoyar para pagar. Y a mi papá se le ocurrió ir a Galloso, ahí en Rosas Moreno, ¿sí? Llegamos y no había para pagar, y hacer brigadas para pedir dinero, salir a cantar a los camiones. En la noche de ese día llega Monseñor Méndez Arceo, ¿sí? El sacerdote ícono de la liberación, de la teología de la liberación en México. Llega a darnos el pésame, da una misa, y hacía falta dinero para pagar. ¿Y qué creen que hizo Gladys? Fue, le dice, frente de todos, nos da mucha pena, monseñor, pero nos hace falta X cantidad para completar el pago de aquí. Y si no lo completamos, mañana no nos van a dejar salir el cuerpo. Y monseñor sacó dinero de su cartera y se los dio, porque Gladys era la que estaba juntando todo el dinero para pagar esto. Obviamente al día siguiente se hace una manifestación de la Prepa Popular Tacuba al Panteón Español, que no está cerca, ¿sí? Y se calculan de más de 3,000 gentes que llegaron ese día al Panteón, ¿sí? Y obviamente, pues nos cobijaron mucho. Y una anécdota familiar que les comento, cuando se la platiqué a Gladys, se empezó a reír, me dijo, ay cabrón, ¿por qué te fijas en esto? Porque en este mes uno de mis hermanos se casó, pero yo no fui a su boda, no estaba de humor, mi mamá tampoco fue, el único representante de la familia fue mi padre y los otros hermanos. Estábamos ahí, y de repente oímos, ¡ay, la novia! Y me asomo, y mi hermano, saliendo de la iglesia, fue a la Cruz Roja a que mi hermano le diera la bendición, pero no pudo porque él estaba en terapia intensiva, ¿no? Y en ese mes, Paco subió y estuvo unos días ya en cuarto, y solamente lo vieron 3 gentes, aparte de la familia, porque el doctor nos dijo que no podía platicar con mucha gente. Lo vio Gladys, lo vio el maestro Jorge Villamil Rivas, y lo vio el psicólogo de la escuela, el maestro Vigueras. Fueron los 3 y la familia, ¿sí? Y al mes, pues ya muere y se convierte en un dato más, ¿sí? ¿Y qué radicalizó a la preparatoria popular? El 10 de junio, más de 15 heridos, unos con el descalabro, el maestro Héctor, un disparo en el hombro, ¿sí? El maestro Jorge de la Peña y Sandoval, que le decían el CIFO de Físico-Matemáticas, muere. Mi hermano Francisco muere. El compañero Olaf, activista de la Prepa Popular, un disparo que le atraviesa completamente el cuerpo y cayó. La gente pensaba que estaba muerto, ¿sí? Un compañero de apellidado Sandoval, un balazo por la mandíbula y otro cerca del corazón, ¿sí? Y así puedo decir que la escuela más golpeada fue la preparatoria popular, ¿sí?
Por eso en el sepelio, yo, de lo que poco que recuerdo, porque de veras que el cassette se borra y las emociones son tantas que, a pesar que ya pasaron más de 50 años, chingada, cómo duelen, siguen doliendo mucho, siguen doliendo mucho. Y sobre todo porque la impunidad todavía existe, ¿no? Sigue la impunidad y da mucho coraje, ¿no? Da mucho coraje estas cosas. En septiembre de 1971 apresan a mi querida amiga Gladys saliendo de Lecumberri. Plantea ella en su libro, pero cuando me lo platicó a mí, de verdad yo estaba desgarrado. Después de una salida, me parece que fue el día 13 de septiembre, va a salir de Lecumberri y el policía que ya la conocía, porque iba 1 o 2 veces a la semana a Lecumberri, ¿sí? Le dice, ¿quién sabe qué pasa allá afuera? Dice, hay muchos soldados y muchos federales, dice. Si ven la cosa fea, regrésense y aquí se esperan, sin saber que estaban esperando a Gladys. Sale, la encañonan, las tanquetas se le van. Bueno, hagan de cuenta que era una de las peores delincuentes que ha habido, ¿sí? Esto radicalizó muchísimo a la preparatoria popular, ¿sí? El diciembre de ese mismo año 71, el 4 de diciembre, asesinan en Lecumberri al que era su pareja, al que fue su pareja mucho tiempo, al compañero Pablo Alvarado Barrera, que fue un asesinato vil y tajante ahí en Lecumberri. ¿Sí? La preparatoria popular, Lolo dijo, en el edificio de Liverpool, en el auditorio, vamos a velar a Pablo. Tengo copias de la carta, pues no sé cómo se dice, que otorga el poder, de la carta poder que firmó Gladys a su abuelo y al maestro Jorge Villamil para ir a solicitar el cuerpo. Y hubo una fecha. Estuvimos 3 días yendo a las oficinas de la Procuraduría del Distrito Federal, ¿sí? El primer día recorrimos, y los tengo apuntados, nomás no se los voy a leer paso por paso, recorrimos 18 oficinas, 18 oficinas. Nos escuchaban, nos grillaban y nos decían, aquí no se resuelve esto, vayan a tal lado, vayan a tal lado. Y al final, el cuerpo de Pablo nunca lo entrega, ¿sí? Nunca lo entrega. Y el cuerpo de Pablo Alvarado ya está prácticamente documentado, que está enterrado en el Panteón San Isidro, ahí, en uno de los fondos. Inclusive, Rosa Hilda, la hermana de Gladys, ella ya me lo confirmó, que ella ha ido varias veces ahí, que ha estado platicando con la gente, y sí, y hay una tumba por ahí, y se supone que ahí está Pablo Alvarado, ¿sí? Interrumpiendo un poquito, sí, justo cuando murió Pablo en la cárcel, tenían que reconocer el cuerpo. Entonces, de la parte de la familia de mi mamá, como habían mandado a su papá y a su abuelo, pues se llevaron a mi mamá porque decían, tú eres la que acompañabas a Gladys a las visitas a la cárcel, entonces tú lo debes de conocer físicamente, tú debes de saber cómo es. Y entonces mi mamá fue la última persona que vio el cuerpo de Pablo y después lo desaparecieron. Y muchos años mi tía estuvo tratando de buscar la tumba, estuvo tratando de buscar qué había pasado con él. Y como me menciona Enrique, pues ya hasta mucho tiempo después mi mamá logró encontrar datos de dónde estaba, inclusive un acta de defunción, pero pues mi tía ya más bien lo vio del otro lado. Mira, ya voy a terminar para que se hagan algunas preguntas. Ya estando en la cárcel, y no voy a hablar más de Gladys porque de veras que sigue molestando mucho. Gladys, cuando fue detenida, sufrió vejaciones, torturas, violaciones, no solamente emocionales, físicas, sexuales, una agresión horrible, horrible, horrible que sufrió Gladys.
¿sí? Sin embargo, ya estando en cárcel de mujeres, junto con otras compañeras, pero yo me atrevo a pensar que en las promotoras, empezaron a organizarse todas las mujeres guerrilleras que estaban ahí, presas políticas como la Nacha, como la Tita, para empezar a dar clases a las compañeras que estaban ahí presas, porque muchas de las mujeres que estaban ahí no sabían ni leer, no tenían ningún grado académico, y empiezan a dar clases sobre tejer, cocinar, escribir a máquina, ¿sí? Mecanografía, luego taquigrafía, y empiezan a darle, y dice ella, para que tengan herramientas cuando salgan y enfrentar una vida más digna, ¿sí? Y obviamente los domingos, cuando íbamos a ver a Gladys a la cárcel de mujeres, pues obviamente la que más gente tenía en las visitas era Gladys. Mira aquí en la foto, aquí en la foto. En la derecha, la segunda de la derecha, que está sentada una de negro, esa es Gladys. Ahí, mi querida Gladys. ¿Sí? Y así era Gladys. Y sale, y cuando sale, empezar a batallar porque había que conseguir para la fianza, pagar y una serie de cosas, ¿no? Y aquí quiero terminar diciendo que Gladys, con otras presas políticas, casi todas guerrilleras, se organizaban para generar una especie de terapia, válgame esta expresión, que sí lo era, ¿sí? Y abordaban cuestiones personales, emotivas, y a esto se le llamaban ellas confluencia guerrillera, ¿sí? Es importantísimo seguirle la pista a esto, ¿eh? Hay que hablar con sus amigas para seguirle la pista a esto. Yo nada más quiero, para terminar, leer un poema que me gusta mucho, ¿sí? Pero antes de ese poema, quiero decirle a Gladys, ¿sí? Que fue una mujer afortunada. ¿Por qué afortunada? Porque nada le fue fácil. Tuvo que luchar desde por ir a la escuela, tuvo que luchar para sobreponerse a las cuestiones familiares que eran muy fuertes en la década de los 80s, 70s, del siglo pasado. Imagínense lo que es, ¿sí? Entonces, sí es importante. Y yo tenía una frase que siempre la comentaba mucho con Gladys, que era: uno es dueño de lo que calla, pero desgraciadamente es esclavo de lo que dice, porque no puede hacer otras cosas. Y el poema es de una compañera que se manejaba cuando fue el levantamiento de los zapatistas, conocida por Antonella. Yo la conocí por Facebook y le pedí permiso para ocupar este poema, de hecho, y con esto termino mi participación. Y dice así el poema: mujer linda es la que lucha y no se calla. Bella la hacen sus ideas y no sus pechos. Bonita es la que batalla tras batalla no se cansa de pelear por sus derechos. Linda es la proclamada en rebeldía, la que prefiere morir a ser pisada. Bonita es la mujer que hace poesía, convirtiendo la rutina en barricada. Bonita es la que rompe las cadenas, la que nunca se dejó domesticar, la que antes que invadirse en penas, combate a quien las pretende humillar. Linda y bonita es toda guerrillera disparando palabras o fusiles, las que sacan las garras de fiera antes de verse como damas serviles. La belleza está en la insumisión y resistir pase lo que pase. Sin mujeres no habría revolución. Linda es la que lucha por su clase. Gracias. Muchísimas gracias, qué belleza. Muchas gracias por compartir todo este relato, señor Enrique. Gracias por compartirnos
momentos tan difíciles en su vida. Y gracias por enseñarnos a Gladys desde su, pues usted como amigo cercano, como casi familia para ella. Muchas gracias. Gracias, Pamela, por esa, justo eso que se narra muy poquito, más en la entrevista que le hacen sobre el cuerpo de Pablo, que no lo encontraban y que es tu mamá la que le toca irlo a buscar. Gracias por ese poema. Si nos lo pudiera compartir después, o si no, lo escribiré y lo compartimos después porque es una belleza. Claro que sí. Gracias. Tenemos al señor Fonseca que quería compartir algo. Así es que adelante. Y si Buenas quiere... noches. A mí me gustaría, perdón, Muy brevemente. Mario, perdón que te interrumpa, a mí me gustaría que antes que termine esto, escuchar a mi querido Paco, ¿sí? Paco fue, yo me atrevo a Yo me decir, tardo 2 minutos lo que voy a decir. que Paco fue de los pocos que fue, no, ningún fin de semana, así fuera crudo, iba Paco a cárcel de mujeres a verla. Bueno, 2 minutos. Yo conozco a Gladys en la cárcel y por alguna razón las guerrilleras me tuvieron la confianza y yo cada 2 meses sacaba una carta que se publicaba en Por qué. Teníamos que hacer una serie de situaciones para que esa carta cuando saliéramos no nos la pudieran quitar. Así conocí yo a Gladys y yo me solidaricé con ella hasta que salió sacando cartas a la revista Por qué. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, y riquísimo. Muchas gracias por compartir. De hecho, es bonito ponerle cara a algo que leí justo en el libro y que ahora quién es usted y pues muchas gracias por compartir. Mucho gusto, señor Fonseca. Si quiere compartir algo más adelante, ahí no pasa nada. Pues es todo, es lo que quería comentar, es todo. Gracias y gracias por acompañarnos. No sé si alguien más quiere compartir algo, sino para cerrar nada más con una última frase de ella. Porque ella... Yo quería pues, darle las gracias pues, a Treviño, a los compañeros, a Paco, Francisco, que ahí te estoy viendo, ¿no? Por compartir esos momentos que tuvieron de alguna forma con mi hermana, ¿no? Era una gente muy especial, entonces, dar las gracias, ¿no? Nomás sobre todo esto, ¿no? Y que a lo mejor en otro momento, pues hablar un poco más sobre quién era mi hermana, ¿no? O cómo era mi hermana, desde el punto de vista del seno de la familia, ¿no? Porque hacia afuera, pues es agradable y muy grato que la recuerden, ¿no? Nosotros, como decía Treviño, duele mucho el recordarla, pero en una estación muy agradable cuando hay un sentimiento de por medio, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Al contrario, muchas gracias. Y si quiere compartir algo de su hermana, es el momento perfecto. Adelante, de verdad, si gusta, por acompañarnos. Justo eso iba a sugerir, que si habría manera de que nos contara un poquito cómo era ella de niña, cómo fue que se formó esta gran mujer y sus agallas y su ver por el prójimo. Bueno, mira, ella fue la segunda de 5 hermanos. Y si nosotros leemos la historia desde el punto de vista en entender cómo fueron las cosas, y no en algún momento dado leer la historia al revés, ¿no? Lo hubieran hecho. Nosotros venimos o éramos una familia, pues, no te puedo decir clase media alta, ni medio, ¿no? Éramos realmente, pues, pobres, pero no con esa palabra, ¿no? Pero veníamos de toda una familia luchadora. Mi papá fue fundador, incluso participó en el movimiento o los movimientos obreros desde Eberto Castillo, ya estamos hablando de los ferrocarrileros, incluso participó en la formación del Sindicato de Artes Gráficas Unidas. Mi mamá y la conoció en una de esos movimientos, ¿no?
Mi mamá participó mucho en un sindicato de artes gráficas también. Entonces, traían toda una formación. Y históricamente entender, por ejemplo, la cultura y la ideología de aquella época, pues sí se venía con un patriarcado muy fuerte, ¿no? Que además era parte de la reproducción ideológica de aquella época. Pero esta formación, incluso en términos piramidales y jerárquicos dentro de la propia casa, ¿no? A mi hermana la dejaban cuidando a los más chicos, ¿no? Y si tú me preguntas cómo aprendí matemáticas, pues Gladys me las enseñó, ¿no? Entre coco y pellizco. Entonces, pero es porque así mi hermano más grande así le enseñó las matemáticas a ella, ¿no? Entre coco y pellizco. ¿Cómo aprendió mi hermano Max las matemáticas igual, entre coco y pellizco que le daba mi mamá? Entonces, se va generando dentro de toda esta pirámide, pero teníamos toda esa formación en términos sociales, en términos de lucha, ¿no? Si algo aprendimos, lo aprendimos de mi papá. Si algo aprendimos, lo aprendimos de mi mamá, ¿no? En términos de todo este contexto, ¿no? Y ella, en ese sentido, de repente, bueno, por jerarquías, ¿no? De repente, pues ella se encargaba de mi hermana la más chica, luego de mí, luego de mi otro hermano más chico, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá salía a trabajar, mi mamá salía a trabajar, ¿no? Y nos dejaban al cuidado de la abuela. Y si nosotros históricamente vemos, mis dos abuelas, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, pues también fueron muy enérgicas, fueron muy autónomas, ¿no? Una de ellas era costurera y la otra de ellas era modista. Entonces, se traía esa formación en términos matriarcales desde los abuelos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que inspiró de alguna forma a Gladys, ¿no? Tanto mis dos abuelas como mi mamá misma, ¿no? En el caso de mi papá, pues bueno, era parte de la propia formación histórica de aquella época, ¿no? Era periodos de posguerra, de la gente que venía de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de formaciones, ¿no? Entonces, entender un poco la historia y entender el cómo se van generando y cómo se van heredando todo ese tipo, o todo ese ambiente en términos de la participación social. En el caso de mi hermano Max, él entró muy joven a todo este proceso de lucha que se jaló a Gladys, ¿no? En algún momento, bueno, no quisiera yo ser protagonista de esto, pero si hay algún momento histórico donde estuvieron mis hermanos, ese momento histórico estuvo el más chico, estuvo mi otra hermana, estuvimos todos nosotros, ¿no? Efectivamente, como sea mi sobrina, en algún momento dado, en un hecho cuando fue a reconocer el cuerpo de Pablo Alvarado, ¿no? Ella fue a Pablo Alvarado, pero yo en ese momento me encontraba en Tacuba. O sea, hay una serie de cosas que no estamos hablando en lo personal de cada uno de nosotros, sino bueno, en el personaje, que en este caso es de Gladys, ¿no? Datos, por ejemplo, un día en el caso de Tacuba, de la Prueba Popular de Tacuba, yo era muy, la situación jerárquica, ¿no? Francisco Treviño era muy amigo de mi hermano, pero mi hermano cuidaba a Francisco Treviño y Francisco Treviño me cuidaba a mí. Y yo recuerdo mucho esos porque iba yo una vez con el hermano, con Francisco Treviño, a un evento que había en el auditorio de la Prepa Popular y, y no nos dejaron entrar, pero era un evento para Gladys, ¿no? Ella ya estaba presa, era un evento para Gladys que lo estaban haciendo, que la estaba organizando el Poder Negro. Venían representantes de Angela Davis. Entonces, nosotros íbamos a entrar y había un compañero altísimo, moreno, alto, muy fuerte. Yo creo que era chicano, no nos dejó entrar porque estaban filtrando, porque venía mucha gente de Angela Davis, del Poder Negro, que estaba allá adentro, leyendo cartas que tenía Angela Davis con Gladys y Gladys con Angela Davis. Y
nomás en el momento que se comentó que éramos hermanos de Gladys, casi nos meten cargando, ¿no? O sea, era todo un personaje mi hermana en ese sentido, como un ícono dentro de la propia lucha. Y no nomás en el caso de la formación en términos de Tacuba, sino tenía Tacuba y Liverpool, sino también tenía con el movimiento, podríamos decir feminista, en el caso de la gente de color, ¿no? Por ahí yo he de tener algunas cartas o una carta que tiene Angela Davis con mi hermana, ¿no? Entonces digo, es toda una formación, pero además dentro del núcleo familiar siempre lo que hacía uno lo sabía el otro, ¿no? O sea, si a mí me puedes preguntar datos de mi hermana, dónde estuvo y esto, te los puedo decir, pero ahorita lástima que no está, ¿no? Y me duele mucho que no esté. Pero si tú le preguntabas dónde estaba fulano, te decía, dónde estaba Mangano, te decía, dónde estaba Perengano, te decía, ¿no? O sea, todos teníamos esa información, pero ella por sí sola, ¿no? Por sí sola, yo creo que logró mucho, ¿no? Logró mucho y no quisiera yo desdibujar la historia como si lo que se hubiera hecho, ¿no? Sino, bueno, tratar de entender el contexto histórico como se dieron las cosas, ¿no? Yo a mi hermana la quiero mucho. A veces se hablaba de dualidades, ¿no? Max y Gladys, Rosita y yo, pero en alguna ocasión el mismo Max dijo, ¿no? Es Max y Aarón o Gladys y Rosita, ¿no? Porque realmente la gente no sabía con quién andaba con quién, ¿no? En ese sentido. Si tú le preguntas de mis hermanos al más chico qué hacía el más grande, lo sabía totalmente. Porque había una comunicación que esa nos la enseñaron pues en el núcleo familiar, ¿no? Desde mis abuelas, mi papá y mi mamá, ¿no? En ese contexto. Y efectivamente había una reproducción ideológica muy fuerte dentro de la casa, de todo un periodo de posguerra que se venía dando, ¿no? Y dentro del propio movimiento social, te digo, o sea, ese se nos fue inculcando y se nos fue creando, no en términos verbales, sino en términos de la propia práctica, ¿no? Mi papá participó en el movimiento obrero de antes de los 60, mi mamá participó en el movimiento de Artes Gráficas Unidas, ella incluso era líder sindical, bueno, participó en uno de los sindicatos de artes gráficas muy fuerte. Yo creo que toda esa experiencia, bueno, fue asumida por mi hermano o por mi hermana, ¿no? Mi otra hermana también de alguna forma ha estado participando. A veces, y yo creo que Gladys nunca quiso ser protagonista, pero es protagonista de la historia misma, ¿no? Como lo narra el compañero Treviño, ¿no? Nunca quiso ser, pero ahí estaba, ¿no? Yo recuerdo una ocasión, una anécdota de un compañero de ahí de la Popular, de un grupo musical, no me acuerdo si fueron los Nacos, ¿no? De un grupo de ellos, que él dice, yo conocí a tu hermana en una situación muy disímula. Le digo, ¿por qué? Porque además no nos conocíamos como hermanos, sino, él me dijo, dice, por algo salió la plática y coincidimos en el punto, y bueno, que era mi hermana. Dice, ¿sabes cómo conocí a tu hermana? Le dije, no. Dice, cuando él lo detienen en el 71, mi hermana se acerca con él, con un paquete de cigarros, ¿no? Paquete de completo. Dice, y yo todavía le dije a tu hermana, ¿sabes qué? Yo no fumo, ¿no? Mi hermana con cara cabizbaja, agarra y se retira, ¿no? Y se retira. Dice, y cuando entro yo a la cárcel, todo el mundo me estaba pidiendo cigarros. Y es ahí, y así como recuerdo a tu hermana, sin saberlo, ella me estaba dando la posibilidad de una cobertura distinta, ¿no? No recuerdo su nombre, si fue Milo o no, uno de ellos estaba ahí en este tipo de grupos, ¿no? Bueno, yo ahí quisiera dejar el comentario y darle las gracias a todos ustedes, ¿no? Por recordar a mi hermana y en otro momento, pues, no sé, con más datos que quisieran, bueno, darles más que nada vertirles parte de su biografía de mi hermana, ¿no? Cómo se formó, tanto culturalmente, como biológicamente, como políticamente, datos que tenemos, ¿no? No
no inventados, sino, bueno, datos que tenemos ahí escritos, ¿no? Pues la idea en algún momento dado pues, es hacerle un homenaje y de alguna forma redactar parte de su biografía, ¿no? Pero bueno, será en otro momento, ¿no? Y por el momento, pues les doy las gracias a todos ustedes, ¿no? Por parte de toda la familia, o de lo que queda de la familia López Hernández. Y un fuerte abrazo allí al compañero Treviño, que casi siempre ha sido como de la familia, ¿no? A veces no de sangre, pero sí de lucha, ¿no? Ahí está presente, ¿no? Y a Francisco Treviño, que era muy cercano también a Gladys, ¿no? Y a Max. No, bueno, Max es punto y aparte. Sí. Otro día platicaríamos de Max, ¿no? Sería bueno un día platicar de todos ellos, ¿no? De todos ellos, ¿no? No más que a mí me pasa lo que a ti, no puedo hablar de ellos porque me desencajono, se me corta la voz, ¿no? Hablar de todos ellos, ¿no? ¿No? Incluso ahorita veo que está mi cuñada y la otra vez yo hablaba con ella, ¿no? En el caso de Max, no puedo hablar porque se me corta la garganta. Se me corta, me entra mucho la emoción, el sentimiento, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y no sé. Y darle las gracias. Me voy a retirar tantito porque no, emocionalmente no estoy, ¿no? Ahí se queda mi hermana, ¿no? Con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por compartir. Hasta luego, Aarón. Gracias. Hasta luego. Saludos, Aarón. Bueno, pues ojalá tuviéramos más tiempo. Creo que vale la pena pensar después en hacer otra sesión para poder seguir comentando y abordando las palabras de Gladys y compartiendo de la gente que la conoció, que la quiso y que la seguimos recordando y admirando. Salvo que alguien más quiera compartir algo, no sé si me permiten cerrar el... Déjame, para finalizar, yo nada más quiero decir que, pues a pesar de todo lo que sufrió mi tía, todo lo que vivió, todo lo que luchó, todo por lo que pasó, si tú la conocías, era una persona muy alegre, muy positiva. Hasta dentro de la tragedia le veía lo positivo y veía el lado bueno de las cosas y siempre veía el vaso medio lleno. Y siempre traía como mucho el dicho de planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo. Entonces, árboles, yo creo que más de uno sí plantó. El libro, pues, aquí sí lo llevó a concluir. Y mi mamá le preguntaba, ¿y el hijo, los hijos, no piensas tener hijos ya nunca o qué? Y mi tía le decía, ¿para qué quiere hijos si tengo sobrinos? Y creo que puedo decir que a todos sus sobrinos siempre nos cobijó de una manera como una segunda madre. O sea, yo puedo decir, mi tía Gladys era mi segunda madre. Entonces, yo le agradezco mucho todo lo que me dio, el apoyo, las enseñanzas, el tiempo, la manera como de reflexionar. Entonces, pues les agradezco mucho a todas las personas que la siguen recordando y pues ojalá que sí se pueda difundir su historia pues más allá, ¿no? de este círculo. Muchísimas gracias, Pamela, qué bonito y sí, muy cierto. Muchas gracias y qué bello que fuiste de alguna manera como su hija, como ella decía. Qué bonito, muchas gracias por compartir. Gracias a todos por acompañarnos. Yo quiero cerrar con este párrafo en el que ella casi concluye el libro hablando de las mujeres, en el que dice, las mujeres están libres. Bueno, el título de este último pedacito del libro es A 40 años de distancia. Como mira ella todo esto que vivió. Y como nuestro tema ahorita es pues justo el Día de la Mujer, pues lo enfoqué hacia ello y por eso voy a cerrar con algo que ella menciona sobre cómo ve a las mujeres hoy día. Las mujeres se están liberando y ya no aceptan ser entes subordinados. Pueden tomar decisiones en cuanto a su cuerpo y su vida. Se ha legalizado el uso de anticonceptivos, cambió el concepto de la paternidad. Se ha superado el propio nivel de conciencia. Existen más oportunidades de estudio y trabajo para la mujer. Ya hay instituciones de apoyo para las mujeres y también de derechos humanos. Por lo menos en la Ciudad de México existe la Ley General de Acción a las Mujeres
a una vida libre de violencia. Ya se acepta la bisexualidad, se protege a la mujer que decide abortar, se autorizan matrimonios homosexuales, sin embargo, la prostitución es un tema que no ha sido afrontado sistemáticamente. Bueno, no podemos abordar todas las frases y párrafos que tenía que pudiéramos compartir. Para eso hicimos esto, para darles una probadita de este maravilloso libro para quien quiera leerlo y conocer más a fondo la vida de Gladys y más allá de su maravillosa vida, el legado que nos deja su libro es entender la lucha que sigue y cómo las cosas han ido cambiando, pero las cosas que aún siguen pendientes por ser cambiadas. Y ella nos regala este periodo en la historia de México que rara vez lo vemos desde los ojos o de la mirada de una mujer y desde la vivencia de una mujer. Entonces, bueno, pues en honor a ella es que hicimos esta sesión y agradezco a todos estar aquí, acompañarnos. Gracias por compartirnos pedazos de esta vida que compartieron con ella. Es un honor, de verdad, escucharlos. Muchas gracias y deseo que pasen una noche y espero que podamos después hacer una segunda charla para seguir hablando de ella. Y bueno, quien no sepa, pueden conseguir el libro en las librerías de la UNAM y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se los podemos vender, lo que pasa es que no hay venta como tal, pero se pueden conseguir directamente en las librerías de la UNAM y si no, contactarme a mí directamente en el Tlatelolco y con mucho gusto pueden adquirir su libro para conocer más a Gladys y esta maravillosa, este texto que nos deja tanto sobre la historia y estos momentos tan difíciles en México que hoy día siguen aún sin tener tanto, sin tocarse tanto como deberían. Bueno, menos no voy a hablar más, ya sabemos lo que me estoy refiriendo. Muchas gracias a todos y muy bonita noche. Gracias a todos y perdón por el inicio tan atropellado. Gracias por quedarse. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Armando. Y a Natalia. Ándale, Paco. Enrique, gracias. Al contrario, Armando, gracias. Y Paquito, un abrazo hasta Puebla. Gracias, gracias. Saludos, Enrique. Gracias a nuestros participantes. A mis amigos José Luis, a todos los que estuvieron muy amables. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Pamela. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Rafael, gracias. Gracias. Saludos. Muy amable, Natalia, por todo. No, gracias a usted por acompañarnos. Gracias por los invitados. Gracias. Usted no existe conmigo. Tienes razón. Muchas gracias. Y gracias de verdad y por compartir cosas que son tan dolorosas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.